Romanos 8:6 dice así. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Señor, Espíritu Santo, te pedimos que puedas hablarnos, Señor, que puedas redarguir nuestras almas, nuestros corazones, que podamos poner en práctica, Señor, tu santísima palabra. Venimos aquí, Señor, porque necesitamos de ti. Estamos escuchando este mensaje porque necesitamos de ti. No por otra cosa, Señor, porque nadie es digno en esta tierra, solo tú, Señor Jesús. Pedimos y te lo agradecemos desde ya la palabra que nos darás, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Busquemos, hermanos, en Gálatas 5:16, Gálatas 5, capítulo 5, versículo del 16 al 18. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Amén. Y dice así: Pues digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nosotros los seres humanos, hermanos, quiero explicarles algo, tanto como en las iglesias, y aquí también cada persona, confundimos dos cosas: las tentaciones con los deseos de la carne. Siempre confundimos eso, y a veces nos han enseñado a que las tentaciones de la carne vienen del diablo, vienen de Satanás, y que es parte de las tentaciones que el enemigo nos pone a nosotros. Pero yo les digo, hermano, que no es así. Una cosa son las tentaciones, que sí, es cierto, vienen del enemigo, y otra cosa es los deseos de la carne. Muchas veces todos nosotros los seres humanos no necesitamos de que a veces Satanás nos ponga una tentación, sino nosotros mismos por nuestros propios deseos caemos y hacemos las cosas porque nacimos siendo carne y somos carnales también a la vez que también somos espirituales. Pero ¿a qué alimentamos más? Nosotros como seres humanos, como creación de Dios, porque déjenme explicarles, hermanos, que no todos son hijos de Dios. Creo que eso está claro. Muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios. No lo somos. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que le recibió a Jesucristo en su corazón y en su vida como Señor y como Salvador, y para que guíe su alma y su camino. Pero se nos ha enseñado de manera que lo mismo que nuestra carne desea viene de parte del enemigo, y no es así. Claro que no. Nosotros como seres humanos tenemos deseos de la carne. Todo ser viviente, hermano, tiene deseos de la carne. Pero ¿a qué estamos alimentando más? Es la pregunta. Nosotros estamos alimentando más los deseos de la carne que los deseos del Espíritu. Quiero leerles el mismo Gálatas 5, del 16 al 18, pero en otra traducción. Se llama Nueva Traducción Viviente. Yo la tengo aquí, yo se la voy a leer. Dice así, de esta manera: Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Oigan, lo que les decía, hermano, nosotros traemos, como somos carnales, naturalmente traemos pecado en nosotros, y no necesariamente necesitamos tentaciones. Y dice
Dice el 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? ¿Por qué cuando nos dejamos guiar por el Espíritu y alimentamos más el Espíritu que la carne, ahora ya no es necesario que nosotros se cumpla la ley de Dios? ¿Por qué? Pregúntense por qué. ¿Por qué lo dice así? Si se supone que Jesucristo ya cumplió la ley de Moisés. Y es ahí lo que quiere dar a entender el versículo 18. Como nosotros alimentamos al Espíritu y nosotros recibimos al Señor, es porque alimentamos al Espíritu. Hacemos más cosas para el Espíritu. Llegamos a Él y ya no es necesario que nosotros tengamos que cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya la pagó por nosotros. Amén. Jesucristo ya la pagó por nosotros y por todo el que quiera llegar a Jesús, Él ya pagó. Pero ¿qué pasa? Hay personas que no quieren llegar a Él simplemente porque no quieren someterse o porque quieren seguir en su vida pecaminosa, quieren seguir alimentando los deseos de la carne, quieren seguir haciendo las cosas como ellos quieren, como a ellos les parece. Y aunque allá en su interior, en su espíritu, espiritualmente, les diga que quieren acercarse al Señor, pero no lo hacen. Quieren alimentar más los deseos de la carne. ¿Pero qué son los deseos de la carne, hermanos? Porque cualquiera podría pensar o decir como dice en la Biblia, la fornicación, el adulterio y todo esto. Sí, es cierto, esos son deseos de la carne. Pero quiero explicarles algo. Los deseos de la carne también son la pereza, el mentir, incluso, hermanos, deseos de la carne son la comida, claro que sí. Esos son deseos de la carne. Porque nuestro Señor nos hablaba a nosotros del ayuno. Porque no solo del pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si pudiéramos hacer ayunos por lo menos 3 veces a la semana, pero no lo hacemos. Porque tenemos más deseos de la carne que deseos del Espíritu. No, hermano, es que yo me voy a desmayar y yo me voy a sentir mal. Yo me voy a sentir mal si yo hago ayuno. Yo no puedo ayunar, hermanos, no puedo. Son deseos de la carne le gana. Usted tiene que comer. Usted tiene que salir a los restaurantes a comer, a llenarse. Son deseos de la carne. Alimentarse no solo es la comida, bien lo decía el Señor, sino que también toda palabra que sale de la boca de Dios. He ahí porque muchos cristianos, hablamos de cristianos, no quieren hacer ayunos al Señor, porque su mayor debilidad, una de sus mayores debilidades es la comida. Dios son deseos de la carne y nos destruye. De repente ya andamos todos gorditos y eso nos enferma. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne nos alejan de Dios. Los deseos de la carne siempre nos van a destruir, aunque sea el deseo de comer. Ahora nos vamos al otro deseo, el deseo sexual. Sí, es cierto, también destruye el cuerpo y destruye también el espíritu. ¿Por qué? Porque descuidamos las cosas de Dios, descuidamos lo que deberíamos de estar haciendo, descuidamos lo que el Espíritu nos está diciendo que hagamos, por estar haciendo cosas incluso
cuando estamos casados, es cierto, la Biblia dice que el hombre no puede negarse a la mujer ni la mujer al hombre, pero hay límites. Y como por ahí dicen, todo en exceso es malo. Entonces, a veces hay matrimonios que se enfocan tanto en tener relaciones sexuales que se olvidan del cariño, del amor a la pareja. Se olvidan también de que hay que alimentar al espíritu, de que hay que orar. Se olvidan de que hay que leer la Biblia, que hay que venir al culto. Son deseos de la carne. De pronto amanecemos enfermos y no venimos a los cultos. No, hermano, es que fíjense que estoy enfermo y me siento mal, y hay otro día, el otro domingo voy a llegar porque me siento mal. Pero hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿A quién iremos sino a Él? Busquen a los ancianos de la iglesia y que oren por ustedes, y su fe los hará sanar. ¿Ustedes creen, hermanos, que estando en la casa, de verdad, se van a sanar? ¿Qué cuesta venir a la iglesia? ¿Qué tal y el Señor se apiada de uno, de nosotros, y de aquí sale sano? O en cualquier iglesia. Pero no, buscamos los deseos de la carne. ¿Y qué tiene que ver, hermano, que yo esté enfermo con los deseos de la carne? Sí tiene que ver mucho. ¿Sabe por qué? Porque cuando están enfermos, la mayoría de las personas, de un 100% de las personas que se encuentran enfermas en casa, no estoy hablando de personas que están hospitalizadas, sino que los que están en casa están con el teléfono, están chateando, están viendo Facebook, Instagram, TikTok, satisfaciendo los deseos de la carne. Pero ¿y qué voy a hacer, hermano? ¿Que ¿Cómo voy a estar yo ahí? Ahí mejor me distraigo un poco. Sí, distráigase orando, hermano. Distráigase orando. ¿Qué es lo que más nos conviene? Si de verdad queremos sanarnos, si de verdad queremos salir adelante. La pereza también, hermano. La pereza es un deseo de la carne. No, hermano, es que fíjense que ayer me desvelé trabajando hasta las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, y pues hoy en el culto de las 9 de la mañana no pude llegar porque me quedé dormido. Hermano, eso es pereza. Eso es pereza. Y les apuesto que si alguien les hubiera dicho a las 9 de la mañana, mira, vamos para Cuco, o vamos a pasear por ahí, se levantan, aunque hayan llegado a las 3 de la madrugada, o aunque usted haya estado en turno en algún hospital, se levanta y se va. Amén. Entonces, muchos de nosotros no nos gusta que nos digan esto, hermano, pero es la verdad. Es la verdad. Es que fíjese, hermano, que el niño está enfermo. ¿Lo tiene hospitalizado, hermano? No. Y entonces, ¿por qué no busca de Dios? La mayoría de personas dicen, no, yo busco de Dios en la casa. Mentira. Mentira. En la casa está viendo TikTok, hermano. Y si ese es su Dios para usted, pues usted va a entregar cuentas. Pero todo lo que sean deseos de la carne nos alejan de Dios. Todo lo que viene de los deseos de la carne no vienen de Dios, sino que todo esto viene del mundo, y se lo voy a mostrar en Primera de Juan 2:16. Si lo tiene, búsquelo, si no, yo se lo voy a leer aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, y dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, mire, fíjense que yo, no crean, hermanos, si yo estoy predicando aquí, pero yo también satisfago los deseos de la carne, claro que sí. Soy un ser humano,
soy un pecador. Pero últimamente, hermanos, he estado experimentando algo y es acudir más a la oración. Sí, he estado acudiendo más a la oración, he estado orando más, me he dedicado más a orar y ver, hermano, que cuánta paz transmite el poder estar en comunión con Dios. La semana pasada, semana antepasada, dije yo me voy a dedicar más a la oración. ¿Está bien? Yo les conté la vez pasada un testimonio de cómo Dios me había bendecido con trabajo y había salido tanto trabajo que no hubo necesidad de ocupar el sueldo de la empresa. Entonces, de los trabajos que a mí me habían salido, yo había solventado, gracias a Dios, porque Dios me provió. Pero esta semana antepasada me dediqué a orar. No trabajé mucho en cuanto personalmente. Para la empresa sí, pero personalmente no salí a trabajar mucho. Y me dediqué a la oración. Cuando llegaba a la casa, cuando andaba trabajando en la empresa, orando. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Qué creen? Yo fui más bendecido con la oración que con tanto trabajo. ¿El por qué? Sí, es cierto, Dios me había dado el trabajo. Yo le había pedido a Dios provisión, claro. Pero esta vez yo me había dedicado a orar. Y yo le pedí a Dios una comunión con Él. Porque yo quería satisfacer más los deseos del Espíritu que los deseos de la carne. Entonces lo hice así. Y empecé a orar. Y fui esa semana más bendecido que cuando tuve trabajo. Tuve más dinero así de esa forma que cuando tuve trabajo. ¿Cómo? Sí, me cayeron trabajos. Y gracias a Dios tuve que mandar gente a trabajar. No fui yo, no tuve necesidad de ir. Y cuando trabajo para la empresa me caen propinas. Hoy me cayó el triple de propina. Sin necesidad de trabajar más de la cuenta. ¿Pero por qué? Porque se satisfagen los deseos del Espíritu. Yo les invito, hermanos, a que, no les invito, los reto a todos a que esta semana nos dediquemos a satisfacer los deseos del Espíritu. Toda la semana. A partir de hoy hasta el otro domingo, inténtenlo. Todos los días, oren, son 15 minutos, media hora. Si pueden más, pues mucho que mejor. Déjenme decirles que la oración llena tanto el alma, da tanta paz, transmite a las personas cuando tú oras y andas después en el día, le transmites a las personas tranquilidad. Tanto que las personas a veces te piden consejos. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio, el Espíritu hace que brilles, el Espíritu hace que las personas tengan confianza en ti. Y en cuanto a lo económico, el Espíritu Santo se encarga. Cuando nosotros, hermanos, nos ocupamos de la carne, ahí vivimos desesperados, vivimos deprimidos, con desánimos, vivimos con preocupaciones, con desesperación. Ay, que ando desesperado porque el niño lo tengo enfermo y anda buscando la forma, usted por su propia cuenta, arreglarlo. Pero ya en la última instancia se acuerdan de Dios. Y esto está sucediendo mucho hoy en día. Porque no satisfacen a los deseos del Espíritu. Porque no buscan a Dios. Miren, hermanos, les quiero decir algo. Ustedes se han fijado que hoy día el pueblo de Israel está siendo atacado por Irán. Ha sido fuertemente atacado. Israel todo el tiempo se encuentra en ataques. Claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde que salieron de Egipto, ellos han estado
en persecución y en ataques continuamente. Pero quiero decirles algo. Cuando ellos fueron liberados de Egipto, Israel, el pueblo de Israel, empezó a ver la bendición. Desde ahí, poco a poco, Israel empezó a ver la bendición. Empezó a prosperar. Israel empezó a ser independiente. Israel empezó a tener un mejor carácter, su gente. Claro, siempre fueron perseguidos. Todo el tiempo han sido perseguidos y todo el tiempo han tenido ataques. Todo el tiempo. Nosotros, pero hermano, ¿por qué habla de Israel si aquí es El Salvador? O si alguien por las redes sociales me está viendo de otro país. Porque nosotros, los cristianos, nos comparamos con Israel. Porque si bien es cierto, Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos como ellos, porque se nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Todo lo que usted pueda ver que le suceda a Israel, también le puede suceder a usted como cristiano. Usted mismo puede ser próspero, muy próspero, económicamente, mentalmente, emocionalmente. Usted puede ser muy estable, muy bendecido, pero también va a recibir persecuciones. Usted también va a recibir ataques. Pero para eso, para que usted no reciba, para que Dios meta la mano por usted, usted tiene que satisfacer los deseos del Espíritu. ¿Qué es lo que le pasa a Israel? ¿Por qué Israel es tan atacado? Sí, son hijos de Dios. Pero ellos satisfacen más los deseos de la carne que los deseos del Espíritu. Por eso se encuentran ahorita en ataque. Oramos por el pueblo de Israel, oramos por Jerusalén y oramos por todas las personas de la tierra. Pero ahí podemos ver que cuando nosotros nos alejamos de Dios, somos más atacados, somos más perseguidos. Claro, también con que estemos con el Señor, pero cuando estamos de la mano con el Señor, Él se mete por nosotros. Cuando nosotros le damos más satisfacción a los deseos del Espíritu, Dios se mete por nosotros. Caen ataques, siempre van a caer. Persecuciones siempre van a haber. Pero Dios se mete por nosotros. Si ustedes se pueden fijar, Israel es un pueblo muy próspero. Es una de las potencias mundiales, económicamente hablando, y también nucleares. Pero es una de las potencias más grandes que existe en el mundo. Ellos tienen la fuerza aérea de la primer potencia del mundo en fuerza aérea. Ellos han creado muchas cosas. Microsoft salió de ahí. Intel es israelí. Las computadoras, casi todas las computadoras tienen unos microprocesadores que por ahí la inteligencia pues de las computadoras, y eso lo crea Israel. Intel se llama. Son muy prósperos. Ellos son muy prósperos económicamente, son fuertes. Emocionalmente son muy fuertes también. Un judío, cuando dice algo, eso es, y de ahí no se mueve. Generalmente un judío nunca le va a andar pidiendo prestado a nadie. A nadie. Son emocionalmente muy fuertes, económicamente muy fuertes, pero le dan más prioridad a los deseos de la carne que a los deseos del Espíritu Santo. Y por eso los ataques siempre van a venir, pero por eso los ataques logran penetrar a Israel. Y lo mismo es con nosotros. Si nosotros como cristianos buscamos más los deseos de la carne, los ataques que siempre vamos a recibir van a entrar a nosotros, nos van a golpear, nos van a destruir. Y después llegamos todos golpeados delante del Señor, y claro, sí, el Señor nos levanta, pero llegamos todos golpeados, sin fuerza, sin ganas de adorar, llegamos rendidos, o incluso algunos blasfeman hablando del Señor.
No es necesario llegar a ese punto, hermanos. Busquemos satisfacer más los deseos del Espíritu para que Dios pueda estar por nosotros y con nosotros. Yo les animo y les reto a que hagan el intento esta semana a enfocarse. Sí, van a ir a sus trabajos, van a hacer sus cosas cotidianas, diarias, que hacen todos los días, pero en cada cosa que hacen todos los días, acuérdense de Dios. Acuérdense de quién es su Salvador. Oren por las personas que necesitan. Oren por las personas que están sufriendo. Si de poder ayudar, pueden ayudar a alguien, háganlo. Si pueden ir a la iglesia, si pueden venir a la iglesia y buscar de Dios, háganlo. Aparten tiempo, me siento cansado, haga el intento. Haga el intento. Y va a ver cómo Dios lo va a fortalecer, y lo va a levantar, y lo va a llenar de fuerzas, le va a dar prosperidad, le va a dar prosperidad sentimental también. Le va a dar muchas fuerzas en todos los ámbitos de su vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santísima palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí hoy y poder escuchar tu santa palabra. Gracias por darnos ánimo, por darnos fuerza, Señor. Gracias por permitirnos aún seguir con vida. Pedimos, Señor, nuevamente por los hermanos que están enfermos, que puedas levantarlos, Señor, que puedas bendecirles, que puedas darles fuerzas y sanarlos, Señor, se lo pedimos. A las personas que tienen una necesidad, Señor, que puedas proveerle, que puedas, Señor, llenar los corazones de las personas que no han llegado a ti. Ya te decimos, Señor, que te esperamos, que te necesitamos, esperamos que un día vengas por nosotros. Si es que morimos, queremos ir contigo, levantarnos de esa tumba y irnos contigo. Y si es que aún no hemos muerto y vienes, queremos que nos lleves contigo, Señor. Esto se lo pedimos, Señor, y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.